Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Empezamos el año con una entrevista especial. Desde Educación y Sociedad, el espacio abierto por el Deber para la innovación educativa y la transformación social, queremos planificar este 2023 y hacerlo de la mejor forma posible. Para ello, hemos invitado a Alejandro Velarde, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, psicólogo de profesión también, que nos ayude y nos guíe en este propósito de un 2023 exitoso. Antes de empezar el año, Alejandro, tenemos que hacerte una pregunta. ¿Cómo superamos esta pesadumbre, esta pesadez de un año que ha estado cargado de incertidumbres, de temores, que acabamos el 2022 con esa preocupación de ¿será bueno empezar el nuevo año? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo superamos ese sentimiento de pesar, esa ansiedad, a veces esa angustia que podemos tener por todo lo que ha acontecido muchas veces en el año y en nuestras vidas? Bueno, la primera pauta que podemos señalar es que tenemos que identificar en la medida de lo posible cuáles son las fuentes de esa ansiedad o incertidumbre. Si se trata, por ejemplo, de factores internos o de factores externos. Por ejemplo, de repente es el estrés del trabajo, ¿no? Es un cansancio acumulado que puede ser también físico. En ese caso, ¿cómo lo combatimos? A través de ejercicios de relajación, de respiración, de contracciones musculares, etc. Pero si esa ansiedad se debe más a cuestiones internas, por ejemplo, problemas en la relación de pareja, problemas en la interacción en el ambiente laboral, etc., entonces podemos empezar a aplicar algunas estrategias psicológicas que probablemente las podemos comentar brevemente y eso nos puede ayudar bastante. Pero por otro lado, si eso se debe a factores muy externos a nosotros, como por ejemplo los conflictos sociales que se han generado, el tema del paro, etcétera, bueno, ahí lo que tenemos que hacer nosotros es ver en qué medida nuestro comportamiento ha sido adecuado a ese contexto en la medida de lo que nosotros consideremos correcto, ¿no? Y en función a eso, ir planificando qué es lo que haremos este año, ¿no? Entonces, básico, identificar cuál es la causa de la ansiedad o la incertidumbre para poder atacarla. Si no conocemos al enemigo, ¿cómo lo vamos a eliminar? A principio de año siempre llegan las intenciones, los buenos deseos, los propósitos. Antes de trazar esos objetivos, antes de hacer nuestra lista de cosas por lograr este 2023, ¿qué nos aconsejas? Bueno, hacer una pequeña reflexión y hacernos la pregunta que se hacía Nietzsche, ¿no? La famosa pregunta del eterno retorno que dice, si pudieras volver a vivir tu vida hasta hoy, hasta la edad que tienes en este momento, ¿harías exactamente las mismas cosas que has hecho? Si tu respuesta es sí, haría exactamente las mismas cosas que he hecho, quiere decir que estás llevando una vida que se aproxima a lo que podríamos llamar felicidad. Pero si tu respuesta es no, hubiera cambiado esto, no hubiera hecho esto otro, entonces quiere decir que hay cosas que tienes que ir modificando. La felicidad se aproxima a tener la menor cantidad de motivos de arrepentimiento. Entonces por eso una pequeña reflexión acerca de lo que hice bien o no tan bien, o debía hacer o no debía hacer en este año, es el punto de partida, el autoconocimiento. Sin ese autoconocimiento difícilmente podemos trazar metas u objetivos para poder después aplicar estrategias para alcanzarlo. A la hora de trazar esas metas es importante también tener en cuenta todo el desarrollo personal de una persona. ¿Qué aspectos deben incluirse en esta planificación anual? Bueno, a nivel de desarrollo personal es bueno diferenciar cuáles son las esferas o áreas, si queremos llamarlo así, más importantes de nuestra vida. Por ejemplo, lo laboral, lo económico, ligado a lo económico, lo familiar, lo interpersonal o amistades, el ocio o el descanso, ¿no? De repente algún área de estudio. Diferenciar esas áreas fundamentales y preguntarnos qué estamos haciendo para desarrollar cada una de esas áreas. Por ejemplo, en lo familiar, ¿qué estoy haciendo para interactuar con mi esposa o con mis hijos? En lo laboral, ¿qué estoy haciendo yo para tener un desempeño laboral exitoso o para sentirme bien en el trabajo? O de repente para obtener más ingresos en el trabajo, ¿no? Entonces, diferenciando las áreas fundamentales de nuestra vida, ¿no? Y preguntándonos qué hacemos al respecto, pues es un punto de partida interesante para poder desarrollarlo. Ya hemos visto este inicio del año, hemos trazado nuestros proyectos,
los hemos abarcado todas las dimensiones del desarrollo personal. ¿Cuáles son las claves para que estos propósitos de enero a lo largo del año se vayan materializando y podamos llegar a diciembre y decir, este año sí lo conseguí? Bueno, pues fíjate que no es tan complicado, son algunas pautas estratégicas básicas que podemos aplicar a nivel personal en casi cualquier escenario. Por ejemplo, un principio básico puede ser el siguiente: si yo he hecho algo para lograr un resultado y no lo conseguí, de repente necesito intentarlo una vez más. Lo puedo intentar, pero si no lo conseguí, de repente lo que necesito es hacer algo diferente, ¿no? Aquí la psicología es un poco diferente o contraria a la sabiduría popular, ¿no? Porque dice, tanto gotea el agua al cántaro hasta que lo rompe, o insistí hasta que lo conseguirá. En realidad no es así. Hay que insistir en la medida de lo racional, unas 2 o 3 veces en algo, y si no da resultado, simplemente hay que hacer algo diferente, ¿no? Entonces esa sería la primera pauta. Si yo hice algo que me hizo sentir bien y obtuve los resultados, estoy por buen camino, puedo repetirlo. Pero si lo que hice no dio resultado, entonces tengo que hacer algo diferente, es decir, cambiar de estrategia. Ese es el punto número 1. El punto número 2 podría ser, por ejemplo, el reconocer de que no existe el gran éxito, sino que existen pequeños éxitos que sumados me van a dar lugar a un gran éxito. Entonces yo puedo ir logrando pequeñas cosas. De repente no puedo conseguir, qué sé yo, pues una licenciatura en 1 año o en 2 años. Es un proceso, ¿no? De repente no puedo yo establecer una excelente relación en cuanto a comunicación con mi pareja de la noche a la mañana, pero sí puedo empezar con pequeños detalles. Puedo empezar, por ejemplo, exteriorizando mis sentimientos hacia mi pareja, y ese va a ser un pequeño éxito. Si a eso le sumo de repente en otro momento el salir a algún lugar, indistintamente de a qué lugar, pero salir juntos, ese va a ser otro pequeño éxito. Y éxito más éxito va a dar lugar al gran éxito, que tiene que ver, por ejemplo, ya con, en este caso, mejorar mi relación de pareja, ¿no? Esos son algunos puntos, por ejemplo, estratégicos básicos que se pueden aplicar prácticamente en cualquier escenario de nuestra vida. Alejandro, entonces es importante ir evaluando y valorando los proyectos, los propósitos a lo largo del año, no esperar hasta medio año, hasta el final. Exactamente. Si fraccionamos nuestras metas o nuestros objetivos en objetivos alcanzables, pues va a ser mucho más probable que lo podamos conseguir, ¿no? Otro ejemplo simple, ir al gimnasio para bajar la panza de repente, ¿no? Obviamente con 1 semana o 2 semanas no lo voy a conseguir, necesito tiempo, constancia, ¿no? No acomplejarme, seguir haciéndolo de manera regular, y así gradualmente voy a ir obteniendo los resultados. Entonces, fraccionar los objetivos grandes en objetivos pequeños y alcanzables es una estrategia muy útil. Al inicio nos decías que había un inconveniente, que es lo social, lo que se escapa de nosotros, que eso también puede frustrar o puede interrumpir los proyectos. ¿Cabe hablar de frustración si no logramos los objetivos trazados al inicio del año? En cierta forma sí, pero lo que hay que hacer es diferenciar de qué objetivos estamos hablando. Primero, si son objetivos que tienen que ver con mi conducta personal, entonces yo puedo aplicar estas estrategias que acabamos de decir, ¿no? El hacer algo diferente, el fraccionar los objetivos en metas alcanzables, etcétera. Y entonces es muy probable que yo consiga mis resultados, porque además estos objetivos tendrían que ser realizables, objetivos, realistas, ¿no? Pero si estos objetivos no son realizables porque no vienen de aspectos que no dependen de mí, como por ejemplo, de mí no depende que haya o no haya un paro y que eso me afecte económicamente, o incluso en mi relación de pareja, ¿no? Esos factores son externos. Entonces sí puede haber factores externos que me afecten, pero en todo caso, al reconocer que son factores externos, pues yo los puedo ir asimilando, ¿no? Y reconocer que sí hay cosas que puedo hacer y otras cosas que no puedo hacer, porque no dependen de mí, básicamente. Nosotros agradecemos a Alejandro Velarde, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por darnos este impulso para iniciar el 2023 con las mejores intenciones, con las mejores esperanzas, para decirnos también y ayudarnos a que vayamos materializando estos objetivos paso a paso a lo largo de todo el año y llegamos de forma exitosa y concretando estas buenas intenciones. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta el miércoles que viene. Estaremos nuevamente en Educación y Sociedad con más temas para el bienestar de la sociedad.